La opinión, como siempre, todos los miércoles de Fernando Santiago. Más firmas esta noche en Tiempo de Tertulia en compañía de dos de nuestros habituales analistas, dos periodistas. Jesús Olleros, director de Puentia. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Raúl Limón, El País. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues tanto con Raúl Limón como con Jesús Olleros analizamos la actualidad en Tiempo de Tertulia, pero vamos a acompañar la entrevista que hacemos con nuestro invitado esta noche, al que anunciamos en el arranque de Acento Andaluz, que recordamos como cada noche que se ve a través de las 37 televisiones que tiene 7 TV repartidas por las 8 provincias de Andalucía. Muchas de ellas, por cierto, en la provincia de Cádiz, donde viene nuestro invitado. Antonio Fernández Brioso, buenas noches. Buenas noches. Presidente de Plena Inclusión Andalucía. Plena Inclusión Andalucía. La primera pregunta, señor Brioso, es obligada. ¿Qué es Plena Inclusión Andalucía? Bueno, pues Plena Inclusión Andalucía, antes de contestarte, me voy a permitir que os dé las gracias al grupo por la invitación, por compartir este espacio con todos vosotros en la noche de hoy. Plena Inclusión Andalucía es la federación a nivel andaluza que aglutina a las 126 entidades que prestan el servicio de apoyo a las personas con discapacidad intelectual y sus familias en todo el territorio andaluz. Cuéntele a los telespectadores qué llevó precisamente a esas numerosas organizaciones, 126 nos ha dicho usted hace tan solo un instante, que llevan mucho tiempo trabajando a favor de estas personas con discapacidad intelectual, a organizarse, a unirse en torno a una ONG como es Plena Inclusión. Bueno, pues es un movimiento de familia desde hace 75 años en el territorio español. En cada territorio las personas, las familias con alguna persona con discapacidad intelectual se han ido organizando en ONG durante muchísimo tiempo, y la verdad es que ya está más que consolidado el asociacionismo, en este caso las federaciones territoriales. Plena Inclusión España es una entidad muy potente que aglutina a las 17 comunidades autónomas y a las 2 ciudades que tienen también centros, Ceuta y Melilla, y bueno, pues en el territorio nacional es una de las entidades más potentes para la defensa y la proyección de las personas con discapacidad intelectual. Está claro que cada uno en su territorio tenemos nuestro ámbito de actuación y bueno, pues está claro que cada entidad maneja su cercanía, pero estaba claro que había que cambiar políticas y había que incidir políticamente a nivel nacional cambios tan importantes como los que hemos celebrado hace muy poco tiempo con el cambio en la Constitución española, el artículo 49, que ya reconoce de pleno derecho a las personas con discapacidad intelectual, pues esos plenos derechos como ciudadanos, ¿no? Y al margen de esto, luego trayéndolo al territorio, son muchos los frentes que hay abiertos, desde la propia negociación que se mantiene con las distintas administraciones en cada territorio de los servicios que prestamos. Al final somos padres y madres que de manera altruista nos unimos para darle servicio a nuestros hijos. Es algo que por ley le corresponde a las administraciones, a la Administración Central del Estado, que delega sus competencias en las comunidades autónomas, en este caso en Andalucía, y que ante la incapacidad de las administraciones de poder dar ese servicio que por ley le corresponde a las personas con discapacidad en España, pues delega mediante contrato en nosotros, en los padres. Está claro que si no fuera por la aportación de las familias en Andalucía y en España en general, muchas personas con discapacidad física, orgánica, sensorial, del desarrollo, discapacidad en general, no estarían atendidas como lo están hoy, y eso lo sabe la Administración. Ahora hablamos de cómo está la sociedad civil suplantando una obligación de las administraciones públicas, pero permítame preguntarle por unas cifras que son muy importantes. Gracias a ustedes, corríjame si las cifras no están actualizadas, reciben apoyo gracias a ustedes 11.000 personas con discapacidad intelectual. Trabajan más de 10.000 profesionales con vosotros. Hay 1.100 voluntarios. Y todo bajo el paraguas, como usted nos decía, de 126 entidades. ¿Cómo se centraliza la acción con tantos actores y de dónde sacan los recursos? ¿De las administraciones públicas o tienen ayuda de otros sectores? Este es un sector que, como decía antes, viene de la delegación de competencias. Por lo tanto, estamos hablando de, en la mayor parte, contratos, anteriormente subvenciones graciables. Venimos de final de los años 90, en los que todavía en algunos sitios, poco antes, quizás en los 80, existían las huchas petitorias por la calle.
Quizás los más veteranos recordarán cómo salían las personas con discapacidad y sus familias pidiendo por las calles con las huchas. Esa dinámica se rompió y se decidió dignificar. Tenemos que dignificar el trabajo de las entidades, de las familias, y se empezaron con la dinámica de las subvenciones graciables. Eso también se dijo un día basta, hasta que hemos llegado, no podemos seguir así, no podemos seguir al albur de lo que en este caso los políticos de turno quisieran hacer con los derechos de las personas con discapacidad, y se introdujo en la senda del concierto social. El concierto social, los convenios, esas fórmulas legales que se han ido avanzando en el tiempo y que no son más que contratos, ¿vale? Entonces, la mayor parte de los recursos son públicos, la mayor parte, teniendo en cuenta que existe el copago en España de las plazas. Cualquier persona con discapacidad que tenga un servicio en un centro o tiene un copago de un 25% del total de sus pensiones, de las pensiones que recibe, o el 75% de esas pensiones, dependiendo de la intensidad del apoyo que necesita, ¿no? Entonces, hay dos fuentes de financiación principales. Todo es dinero público, al fin y al cabo, las pensiones son dinero público, los contratos son dinero público. Y luego está la propia gestión de la capacidad de gestión que organizan las entidades. Llámese eventos especiales, llámese rifas, llámese muchas cuestiones que entendíamos que habían sido ya del siglo pasado, pero que por desgracia tenemos que seguir tirando de ellas para poder completar la nómina de los trabajadores. Ahora hablamos de los conflictos que tienen ustedes fundamentalmente con la Junta por el dinero que consideran que no están recibiendo, no se están actualizando las cantidades para prestar un servicio loable. Pero déjeme preguntarle, en Andalucía, no ya, usando precisamente el nombre de su ONG, no ya es que haya una plena inserción social, pero ¿hay inserción social? ¿Hay integración? Hombre, avanzamos, gracias al esfuerzo, y sobre todo gracias a la fuerza de las personas con discapacidad intelectual. Nosotros tuvimos un congreso en 2014 en Toledo, en el que decidimos desde la familia darle la voz y darle la oportunidad de que las personas con discapacidad intelectual fueran dueñas de su vida. Decidimos darle esa oportunidad para que ellos mismos fueran capaces de defenderse. Y eso ha supuesto un antes y un después. Esa entrada de los actores principales, que son las personas con discapacidad, en el mundo social, en el mundo político, ha permitido que cada vez se trabaje más en la inclusión, en que realmente se cumplan con las leyes que existen. Actualmente existen muchas normas que obligan a las empresas, a las instituciones públicas, por ejemplo, a que haya un cupo para la inserción laboral de personas con discapacidad. Eso en las empresas, en las públicas, en los ayuntamientos, diputaciones y Junta de Andalucía, el Gobierno de España, poco a poco está consiguiéndose. Pero que también lo había para las universidades, por ejemplo, o el acceso a esos estudios de las personas con discapacidad, ¿no? U otros que afectan también a los medios de comunicación. La comunidad sorda a día de hoy sigue pasándolo muy mal para poder, por ejemplo, ver este programa. Es decir, hay todavía mucho trabajo por hacer. Está claro que vamos avanzando, cada día la concienciación social es mayor, porque los actores ya no, yo como padre no hablo por mi hijo, ya mi hijo es capaz de hablar por él mismo, y eso tiene una potencia que nadie puede mirar hacia otro lado. Entonces creo que ese cambio que se da de paradigma de defensa del otro, ahora es él mismo el que se defiende, ella misma la que se defiende con voz propia, y eso está permitiendo que estén constantemente rompiendo barreras, como por ejemplo el derecho a voto. Hace muy poco tiempo en España las personas con discapacidad intelectual no tenían derecho a voto. Y eso es algo que ellos han ganado. Y una vez que se ha empezado ese camino, ya hay programas electorales adaptados a personas con discapacidad, hay mítines específicos para ellos, los políticos empiezan a mirarlos porque se dan cuenta que realmente no son dignos de lástima, son dignos de una oportunidad. En el momento que se le da, y laboralmente yo puedo decir, nosotros tenemos, porque predicamos con el ejemplo, muchos chicos y muchas chicas que, bueno, pues tras fracaso escolar, pues se quedan sin nada y se quedan fuera del sistema. Y le damos una oportunidad laboral y os puedo decir, sin temor a equivocarme, que el 100% se quedan en las empresas de trabajo. Y esto significa que son los más cumplidores, que son profesionales, que son gente que se toma esto como lo que debería de ser, porque muchas veces nosotros en nuestros propios trabajos nos relajamos, miramos para otro lado, estamos cabreados con el compañero, con el jefe, que si uno llega tarde, ellos siempre van a cumplir, siempre van a estar ahí, y son realmente una
apuesta segura para cualquier empresario. Y yo desde aquí aprovecho para animar a las empresas a que cuenten con personas con discapacidad en sus plantillas, y si es con discapacidad intelectual mejor, porque es lo que a mí me duele un poco más, ¿no? Pero son personas que van a cumplir y que van a dar un rendimiento espectacular. Ustedes denuncian que su plan de actuación, su plan de acción está actualizado porque tienen un conflicto con la Junta de Andalucía. Vamos precisamente a ese conflicto porque efectivamente la Administración Pública tenía que dar un servicio que no da, le mandata a ustedes, a los padres, a las asociaciones, a las ONG, a que lo presten, pero ustedes denuncian que tienen un sistema de financiación deficiente. Bueno, tan deficiente como que no existe en el concierto social por el que se hace la contratación de estos servicios una memoria económica. Eso a cualquier economista, a cualquier empresario que se le diga que vamos a sacar a licitación, ahora que he visto el socavón de la A42, ¿no? Cuando se va a arreglar ese socavón hay una memoria económica. Hay un arquitecto que dice el metro de alquitrán vale 49 euros, las horas de los operarios valen 50, en total 1 millón de euros. Eso es una memoria económica. En el concierto social, y eso está en los juzgados a punto ya de dictarse sentencia, el juzgado del contencioso administrativo, no existe una memoria económica. La Administración, desde tiempos se dedica a subir o bajar el coste plaza, nunca bajar, siempre subir, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria. Eso rompe cualquier posibilidad de tener una estabilidad, de poder hacer un plan de futuro. Si estamos a expensas de que la Junta de Andalucía o el Gobierno de España manden o inviertan más en discapacidad, entonces que nunca podemos hablar de futuro de la dependencia. Necesitamos un concierto que cumpla con la legalidad. Entendemos que este no lo cumple. Ahora tiene la Junta de Andalucía una oportunidad dentro de un año y muy poco de entrar en esa senda, si no serán los juzgados los que la obliguen, indudablemente, a tener una regla de juego cierta, bueno, pues un estudio económico que diga este servicio que ustedes prestan valen tanto, ¿y por qué 10 y no 5? ¿Y por qué no 15? Esa es la pregunta que nos hacemos en el sector, porque luego ese mismo contrato nos obliga a las entidades a cumplir con, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional. Aquí lo habéis hablado muchísimas veces. ¿Cuánto se ha subido el salario mínimo interprofesional en los últimos 3 años? Podemos pasar de 700, creo que eran 80. Que se ha subido un 50 y pico % en los últimos 6 años, pues era un 30, no sé las cifras exactas. Hemos pasado de 700 euros a 1.184. Sí, eso en 6 años, sí. Por lo tanto, eso tiene una implicación directa en el colectivo, porque por desgracia nuestros trabajadores son... Sí, lo que tengo entendido es que ustedes en sueldo y en salario han debido subir un 12% y la Junta esas cifras no se las ha actualizado. Precisamente hoy aparece en BOE publicado el nuevo convenio, el convenio número 16 de la discapacidad. Hoy. Desde hoy, con carácter retroactivo del 1 de enero, tenemos que actualizar los salarios de nuestros trabajadores. Y si no hay una subida, ya se lo dijimos al presidente la última vez que estuvimos en San Telmo, si no hay una subida, es imposible. Es que el salario mínimo se ha modificado el 1 de enero de este año. Han aprobado las Cortes hace muy poco y ya está en vigor. Lo hemos tenido que hacer a pulmón, todas las entidades. Y ahora tenemos el varapalo, por decirlo de alguna manera, que no es un varapalo, es decir, nosotros queremos tener a los mejores profesionales cuidando de nuestros hijos. Nosotros queremos tener a los profesionales mejor pagados. Porque entendemos que, y eso lo puede entender cualquiera, porque cuando se habla de una subida de un 12%, parece que estamos hablando de alguien, de un cuidador o una cuidadora que tiene una atención especializada sobre una persona que no se controla o que te va a dar un manotazo en la cara en cualquier momento, ¿vale? Que están cobrando 1.200 euros. Es que estas personas estaban cobrando, estos mismos trabajadores estaban cobrando en el anterior convenio en torno a 800 o 900 euros. Y gracias a esa subida de salario de salario mínimo interprofesional, se ha ido dignificando el sector. Nosotros lo hemos pasado muy mal para los profesionales, porque los profesionales no quieren trabajar, y es obvio, cualquier joven en Andalucía que se lleva 5 años de carrera no va a salir para ganar 1.100 euros, porque tiene otras opciones en la empresa privada, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una espada de Damocles que tenemos con respecto a lo que está sucediendo en Andalucía con los conciertos que decíamos, ¿no? Le preguntan Jesús Ollero y Raúl Limón. Buenas noches. Hola, Jesús. Me voy a lo más básico, sí. A lo más básico de lo más básico. ¿Cómo define la situación de estos colectivos, de estas personas con discapacidad intelectual? ¿Cuál es la realidad de ellos? Dentro de que tienen unos derechos, creo que irrenunciables y que debemos todos procurar que la legislación y los amparos que se producen en estas personas se cumplan y se ejecuten con
con normalidad. ¿Cuál es la situación real? Una persona que no esté muy metida en la situación de colectivos como el suyo, ¿cómo podría entender cuál es la situación? Pues la situación es bastante dramática y a mí no me gusta utilizar estos términos, pero sí que el empobrecimiento que la no actualización de los precios produce en todas y cada una de las entidades nos obliga constantemente a acudir a préstamos para poder pagar las nóminas o para poder pagar cuestiones tan obvias como, y eso lo entenderá cualquiera que nos esté viendo, cuando a cualquier andaluz se le sube la luz, a nosotros también. Cuando a cualquier andaluz se le sube la cesta de la compra, a nosotros también, porque nuestros usuarios comen con nosotros todos los días, somos su familia. O sea, usted nos quiere hacer ver que para que estas personas estén correctamente atendidas, las asociaciones tienen que incluso pedir préstamos para poder proporcionar el servicio adecuado. La realidad hoy en día es que estamos siendo los bancos de la administración. Nosotros estamos alargando nuestras deudas, metiéndonos en hipotecas de nuestros inmuebles para poder llevar a cabo esos conciertos que tenemos firmados en las condiciones que tenemos firmados con la administración. Esa es la realidad, porque esos conciertos obligan, como yo decía antes a Fernando, si el salario mínimo interprofesional se sube, a aplicar la subida. Si mañana hay que darle de comer a la gente y te suben el IPC, hay que comprar la comida. Es decir, no podemos hacer otra cosa que cumplir, porque si no cumplimos nos quitan ese servicio. Por lo tanto, esas personas se quedan sin ese servicio. Entonces, y continuando con lo más elemental que a mí se me pasa por la cabeza siempre, ¿qué opciones hay cuando ya los padres faltan, por ejemplo? Hay que partir ¿Qué articula la administración o entidades como la suya cuando, es que por ley natural? Mira, esa es una cuestión que a nosotros nos aterra como padres. El futuro de nuestros hijos a nosotros nos preocupa. A mí me preocupa el mío. ¿Qué va a pasar el día que yo no esté? Pues yo intentaré, y por eso estoy involucrado hasta el tuétano en esta historia, de dejar, no solamente para mi hijo, sino para todos los que, como mi hijo, necesitan de este apoyo, una asociación fuerte. Porque si tenemos que pensar que la administración se va a hacer cargo del montante global de las personas con discapacidad, yo soy muy pesimista. Porque hasta el día de hoy ha delegado en las entidades el cuidado de esas personas, constantemente. Es algo histórico, desde que empezó la mal llamada ley de dependencia, que no se llama así, pero no ha habido nunca la intención de blindar, y es lo que pedimos. Nosotros, además de pedirle a la Junta de Andalucía que cumpla con lo que le corresponde, también le pedimos al Gobierno de España que cumpla con lo que le corresponde. Y le corresponde presentar un presupuesto general del Estado. No podemos seguir con presupuestos prorrogados, porque eso limita la inversión en dependencia. Y le corresponde sentarse a los dos grandes partidos de este país, el Partido Popular y el Partido Socialista, y blindar la dependencia. No podemos seguir en esta situación de vamos degenerando y restando derechos. Es decir, es muy complicado para un padre pensar qué va a pasar si yo no estoy. Es lo peor que te puede pasar. O sea, por resumir, antes de que Raúl, angustia. No hay plan B. No hay plan B. El plan es usted. El plan son los trabajadores. Cada uno, cada familia. Sí, el plan somos nosotros y nuestras organizaciones que nos dan ese apoyo. Los miles de trabajadores que en Andalucía hoy, después de la publicación en BOE, del convenio, hay un descuelgue de convenio de facto, porque son muchísimas las llamadas de esta mañana que no voy a poder cumplir con el convenio colectivo. Eso es un descuelgue de convenio, porque si tú no puedes pagarle, los trabajadores te dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Vamos al juzgado de lo social, el siguiente paso. Y el juzgado de lo social pues te dirá, embargue usted a la entidad. El trabajador termina embargando a la entidad. ¿Qué sucede? Tenemos unos grandes profesionales que yo no me cansaré de darles las gracias y aplaudirlos, porque tienen el corazón que tienen, lo tienen de vocación, y ellos ven la realidad de lo que hay, y por lo tanto sabemos que va a haber diálogo con los trabajadores en cada asociación, y que ha sucedido muchas veces, esas cantidades que ahora no se pueden pagar, pues iremos pagándolas poco a poco, saldremos entre todos, pero es muy lastimoso que tengamos que estar también amputando los derechos de los trabajadores que están velando de nuestros hijos. Yo estoy aquí con vosotros porque mi hijo está atendido por profesionales en su centro.
Esa es la realidad. Y si yo llego a recoger a mi hijo y le tengo que decir al profesional que me dice, tendría que haber cobrado 400 euros más este mes, y yo le digo, pues este mes va a ser que no te lo puedo pagar. Y no piensa que no te lo puede pagar ni el Ministerio de Igualdad ni la Consejería. Me mira a mí, porque el contrato lo tengo firmado yo con él. Y yo te estoy dejando lo que yo más quiero en mi vida, que es mi hijo en tus manos. Por lo tanto, la situación es muy complicada, pero nos da fuerza, ¿eh? Nos da fuerza para seguir en la lucha y para seguir en el tajo. Me cuesta trabajo entender que un conflicto como el que está describiendo, que afecta a un colectivo tan numerosísimo, no genere una respuesta social y política que entiendo que en otros tipos de colectivos ya se hubiera producido, ¿vale? Por hablar en sectores económicos, pueden ser incluso en deportivos, ¿vale? Es decir, que hay un montón de facetas de la sociedad donde una afectación tan importante como la que usted dice no genere una respuesta tan inmediata. Me gustaría saber por qué. Y segundo, me gustaría que, sobre todo para que lo entendamos todos los espectadores, han advertido que de seguir esta situación pueden cerrar centros. ¿Qué supondría para el usuario de este centro? Es decir, ¿qué escenario, digamos, vital se genera dentro de la persona que está asistiendo, de la familia de esa persona, etcétera? Por lo último, empezando por lo último. Nuestros usuarios, en la mayor parte de los servicios de día, que no viven con nosotros, tenemos servicios de residencia, que viven con nosotros 24/7, 365 días al año, pues imaginaros, ¿no? O sea, ese usuario que si tuviéramos que cerrar mañana la residencia, ese usuario, que en la mayor parte de sus padres, como decíais antes, no viven, no están. Hay algunos que no tienen familia y que somos las propias entidades, las tutoras legales de esa. Si yo tengo tutorizado a varios en mi entidad, y como yo, como presidente, hay otros muchos en Andalucía. Se quedarían en la calle literalmente. Y eso es algo que hemos visto no hace mucho tiempo en las calles de Andalucía y de España. Personas con discapacidad intelectual que eran el hazmerreír del pueblo y que eran maltratados y acosados y utilizados para muchísimas cosas, ninguna de ellas buena. Y luego los de día que entran a las 8 de la mañana y salen a las 5, pues esas personas estarían en la calle. En el mejor caso con su familia, porque si duermen fuera de los centros porque tienen hermanos, padres, gente que se pueda ocupar de ellos. Pero el panorama es muy complicado. Pero sobre todo un asunto, la dignidad de las personas. A mí, más allá de que se quede a vivir con uno o que se quede a vivir con otro, todos podríamos hacer hueco, ¿no?, para dar respuesta a esa necesidad. Pero la dignidad de las personas perdería muchísimo. Yo os invitaría a que un día nos acompañéis en cualquiera de los centros que tiene Plena Inclusión Andalucía en todo el territorio. Y nada más abrir las puertas vais a daros cuenta que esa es su casa. Su casa no es el domicilio en el que ellos... Su casa es allí, donde comparten un espacio con sus iguales y donde se sienten personas de pleno derecho. Entonces, estamos hablando de derechos recogidos en la Constitución. Ese cambio de la Constitución de hace muy poco tiempo es muy largo de recorrido. No nos quedemos con el titular de vamos a eliminar la palabra de minusválidos. No. Hay mucho más allá. Es la consecución cierta y el afianzamiento cierto de una serie de derechos constitucionales. Y las administraciones, y esto es un aviso a navegantes, tendrían que ser más consecuentes con lo que aprueban en los parlamentos. Porque luego los juzgados vienen y se apoyan en las leyes aprobadas en los parlamentos. Y las palabras importan, ¿eh? El uso de las palabras importa. Entonces creo que estamos en un momento... Yo lo he dicho en nuestros foros, ¿no? Creo que la ley de dependencia ha colapsado en España. Hay territorios mejor financiados que otros. Tiene toda la razón del mundo la Junta de Andalucía cuando habla de financiación, es cierto. Pero el modelo como tal es un modelo fallido, ahora mismo. El acceso a la lista, y no estamos hablando del acceso a la lista de espera. El acceso a la lista de espera es tremebundo. Es casquiano que tengas que estar
visitando a una unidad de valoración constantemente. Te ven a tu hijo en torno a 4 o 5 personas. Con el decreto de simplificación que aprobó la Junta hace también un par de años, todo esto parecía que se iba a evitar. Pero ha llegado el tapón al punto en el que no hay médicos que firmen que tu hijo tiene esto, tiene lo otro. Cuando es tan sencillo como decirle al médico de cabecera que conoce a tu hijo, que lo valora desde pequeñito, firme usted esto. Es decir, todo lo que envuelve la administración es tan farragoso, es tan que... Bueno, pues se queda mucha gente en el camino, tristemente se queda mucha gente. Ya que lo nombras, ¿qué influencia ha tenido la simplificación administrativa en el funcionamiento o en la articulación de estos servicios? Yo no he visto ningún avance. Pero debería haberlo tenido, ¿no? Hombre, desde el punto de vista que ya no tienes que hacer 3 procesos y que en el primero ya te vale, pero si llegamos al tapón en el que hay un médico que tiene que firmar y no hay médicos para los centros de valoración, ¿estamos dónde? Por todo ello, supongo, señor Fernández Brioso, es por lo que piden un pacto social y político por la discapacidad, ¿no? Sí, es algo fundamental. Más allá de la financiación, que también nuestra confederación, CERMI España, todas las entidades que nos dedicamos a la discapacidad, clamamos a los grandes partidos a que se pongan de acuerdo, a que firmen un pacto de Estado y que blinden la dependencia. Queda una pregunta sin respuesta de Raúl, que es ¿por qué siendo un colectivo tan numeroso, creo recordar que decía sí, es verdad, no hay una respuesta contundente tanto social como política, en la calle, en las administraciones públicas, en los parlamentos? El 3 de diciembre tuvimos, bueno, pues yo creo que el respaldo de miles de andaluces, más de 15.000 estuvieron en la puerta de San Telmo. Empezamos en la delegación del Gobierno, en Plaza España, y terminamos en San Telmo. Para que quedara claro que no es una cuestión que estamos pidiendo al primero que se ponga. Es que le pedimos al Gobierno de España y le pedimos a la Junta de Andalucía, ¿no? ¿Por qué no existe ese respaldo? Por desconocimiento. Porque estamos todavía en una sociedad bastante paternalista, en el que entendemos que esto te ha pasado a ti, te ha tocado a ti, lo siento mucho, te damos ánimo, pero hay mucho desconocimiento. Y de un tema muy importante, no somos ONGs al uso. Nosotros no somos una asociación de amigos que los domingos nos reunimos para jugar a echarnos unas cartas y un bingo. No, somos en la mayor parte del territorio, Fernando, las primeras empresas de ese territorio. Yo pongo el ejemplo siempre de mi entidad. Somos una entidad de una ciudad mediana, pequeña, que tiene 175 trabajadores. En la actualidad, nuestra entidad local es la segunda empresa privada más importante del municipio. La segunda. Generamos 175 puestos de trabajo constantes, en el que la mayor parte de ellos son mujeres. Y tenemos un presupuesto de 5 millones de euros, y multiplicado esto por todo el territorio. Con ese sistema de financiación deficiente que tienen ustedes, ¿qué sienten? ¿Se les remueve el estómago cuando se enteran de que el año 24 acabó con un superávit la Junta de un 0,74%, dejó de gastar 1.500 millones de euros? O que hay subvenciones que... Bueno, de subvenciones podríamos hacer varios programas a quien más destina. Claro, son graciables, ¿no? Y que cada uno destina el dinero a lo que quiere, ¿no? Pero es que no se trata de pedir subvenciones, pedimos lo que nos corresponde. Y para pedir lo que nos corresponde toca hacer un estudio económico y que se sienten. Y en eso, afortunadamente, parece que la Consejería nos va a hacer caso y próximamente vamos a plantear una mesa de negociación, una mesa de diálogo entre CERMI Andalucía y la Consejería para establecer una serie de prioridades en las que trabajar. Porque también, lo he dicho antes, la Consejería es tan grande, la Administración es tan farragosa, que hay muchas veces que se pierden oportunidades de mejorar procedimientos. Y eso es dinero también para las entidades. Por lo tanto, desde aquí volvemos a tender la mano a la Consejería. Sabemos que el equipo que lidera Loles López está muy involucrado en el asunto. Otra cosa son las disponibilidades presupuestarias, que no depende de la Consejería. No sé si usted estuvo en el acto en San Telmo, en el que el presidente Moreno dijo meses atrás... Estaba sentado al lado. Estaba sentado al lado, ¿no? Y fueron unas declaraciones muy comentadas del presidente diciéndoles a todo el sector, a CERMI y a todo el sector social que ustedes representan, que habían llegado al límite de su gasto social. Correcto. Andalucía. Correcto. Eso fue lo que dijo.
Y a nosotros nos sorprendió muchísimo, porque nunca antes el presidente Moreno ha introducido en la agenda de la Junta de Andalucía una reunión cada 6 meses con las entidades, con el CERMI Andalucía, algo que agradecemos porque nos da visibilidad y nos da la oportunidad de sentar en torno al presidente a todos los consejeros de los distintos ramos que tienen incidencia política con la discapacidad. Y ese día que vimos allí tantos medios de comunicación nos sorprendió mucho, ¿no? Y cuando hizo ese anuncio nos sorprendió más, y de hecho se lo dijimos ya fuera de los focos, ¿no? Le dijimos, presidente, es que esto no es un tema de que haya alcanzado más o que haya alcanzado menos, es que hay firmado una serie de contratos que hay que cumplir. No se trata de que nosotros estemos pidiendo por pedir, estamos pidiendo que haya un informe económico. Y ese informe económico dictará si hay que subir o no hay que subir. Porque me suena todo este modus operandi. Lo estoy escuchando a usted y parece que estoy escuchando, salvando el contexto en el que estamos hablando, al presidente de los rectores andaluces, que se habían firmado precisamente ese acuerdo y no se ha cumplido. Bueno, finalmente se ha firmado otro. Bueno, ya una última cuestión quería hacerle, señor Antonio Fernández Brioso. Usted fue elegido como presidente de Plena Inclusión. Usted era antes o sigue siendo el presidente de AFANA, sí, en Sanlúcar de Barrameda, pero sí, en junio de 2021 asume usted la dirección, la presidencia de Plena Inclusión en Andalucía. Está a punto de cumplir hace 4 años. ¿Cómo definiría usted la experiencia? Bueno, desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista personal, bestial, porque conocer toda la realidad de nuestras entidades en el territorio hace que realmente puedas valorar la importancia que tiene el sector en cada una de las localidades y en cada una de las provincias, y sobre todo el gran trabajo que hay detrás de todo esto. Cuando nuestras personas con discapacidad intelectual dan un pequeño paso, hay una red de apoyo alrededor de técnicos, trabajadores, tanto de la casa como del resto de entidades, de convencimiento bestial. O sea, la accesibilidad cognitiva, por ejemplo, es uno de los logros más importantes de nuestro sector en los últimos años, que no solamente afecta y está dirigida a las personas con discapacidad intelectual, sino cualquier persona mayor, que en Andalucía hay muchas que por desgracia no saben leer todavía. Si la accesibilidad universal que nosotros promovemos realmente se aplicara en todos los ayuntamientos, en todos los lugares, sería mucho más fácil. Le estamos haciendo la vida más fácil al resto de la sociedad. Y ese conocimiento que hay dentro de Plena Inclusión, del movimiento de Plena Inclusión, es muy, muy, muy grande y está al servicio del resto de entidades, por un lado, y de la sociedad en general. Y eso para mí es lo más bonito, las sinergias que se establecen en los territorios con el resto de entidades, con el resto de personas, con las administraciones públicas. Estamos condenados a trabajar con ellos de la mano, no cabe otra, ¿no? Yo creo que son momentos, porque al final conoces a las personas, al final bajas al territorio, y yo estoy súper orgulloso de las 126 entidades que representamos. Son entidades leales en el territorio a sus administraciones, en la globalidad, y siempre con un sentido común por encima del que yo puedo ver en otros sectores. ¿Me permite la licencia, señor Fernández Brioso, de preguntar el nombre de su hijo? Enrique. Enrique, pues darle un abrazo de nuestra parte y darle las gracias, señor Fernández Brioso. Creo que algo más que una fórmula de cortesía por su trabajo, evidentemente. Muchísimas gracias por acompañarnos, buenas noches y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros. Venga, despedimos a nuestro invitado esta noche y hacemos una pausa de 5 minutos para la publicidad y enseguida volvemos con el análisis de la actualidad en compañía de Raúl Limón y Jesús Ollero. Esta noche en Acento Andaluz.